¿No le pasa que se mete y no pasa, no sé, unas 10 publicaciones sin que aparezca algo de que atacan a la iglesia católica, ya sea por los niños muertos o porque los LGTB que quieren matrimonio, que el Papa les apruebe el matrimonio les dé la misa, no sé, ¿no le pasa eso? Por el hecho de ser católicos, esperan que respondamos por cada error que ha cometido un católico a lo largo de la historia. Ahorita prevalece mucho en todos los ambientes una actitud del ego, de la soberbia, de que mi verdad, de la verdad subjetiva. Pero entonces eso quiere decir que yo puedo tener una relación a distancia. Es Sí. un tema complicado. ¿Qué tal, amigos de PJ Barcelona? Estoy hoy con el padre Pedro y con mi amigo Pedro. Somos PPC, Panas por Cristo, y esta es la primera entrega de lo que queremos hacer, un pequeño podcast de reflexión sobre la pastoral juvenil. A mí no me han visto tanto porque usualmente estoy detrás de las cámaras, pero a Pedro, que es catequista, seguramente ya lo han visto en algunos videos, y a Padre Pedro también lo deberán conocer, ya que es bastante activo en sus redes sociales y nunca falta en su apoyo a la pastoral juvenil. ¿Cómo están? Saludos bien, gracias a Dios, gracias por tu invitación y por esta oportunidad que nos das de poder estar en este encuentro entre panas. Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí por lo menos me parece muy interesante, que es el tema de la vocación. No sé qué opinan ustedes, bueno, usted ha escuchado mucho al respecto, Pedro. Me ha llamado, por supuesto, mucho la atención por el tema de la vocación, puesto que se suele reducir solo al ámbito de sacerdocio y la vida religiosa, pero cuando hablamos de vocación es todo aquello que tanto nos puede gustar y en ese oficio, servicio que podemos emplear en función de muchos. Para que la vocación sea vocación, ha sido invitada o incentivada por un referente que ha despertado en nosotros un ideal a seguir. Claro. ¿Cuál sería tu ideal, por ejemplo? Mi ideal. O tu referente. Bueno, no, creo que mi referente, creo que sí sería un superhéroe. Uno de los que más me gusta sería, no sé, creo que Flash. Que como que si lo llevamos un poco a la parte jocosa, creo que si vamos viendo como que todo superhéroe tiene como que su vocación, por así decirlo. ¿Sabes? Como que encuentra como que en esa cosa que es buena, esa cosa que sabe hacer y que puede seguirlo haciendo para seguir haciendo el bien. Entonces, mi referente creo que sí sería él, pero por motivos personales. Creo que sí sería él. ¿Cuál sería el tuyo? Pero en términos de superhéroes o en términos... ¿Es tu referente? No sé si eso es algo que espiritualmente me va a preocupar, pero no sé si tengo un referente muy claro en cuanto a vocación. Tal vez San Francisco de Asís, si lo queremos ver, puede ser un superhéroe de la vida real, pero la verdad, preguntarme sobre un referente es algo interesante, creo yo. El referente por excelencia no es otro que la misma persona de Jesucristo, que es el superhombre, pues aquel a quien el Padre nos ha mostrado como imagen inmediata de lo que es el ejemplo a seguir. Sin embargo, muchísimas personas a lo largo de la vida, sobre todo la figura de los santos y todo aquel que emplea un bien común, puede ser utilizado para nosotros como un referente o un ejemplo a seguir. Allí vamos descubriendo, según los talentos y las herramientas que yo tengo, que yo pueda tener, la vocación en la que yo pueda desempeñarme. Lamentablemente en la actualidad muchos de los muchachos, muchos de los jóvenes no poseen referentes positivos que puedan llevarle hacia ese ideal o ese fin, de modo que los sueños en los jóvenes es preocupante del hecho de que no puedan estar bien activados o estén bien consolidados, bien solventes. En ese sentido, padre, yo recuerdo que, o sea, desde pequeño siempre he visto como que los chamos han como que seguido hacia un rumbo, no necesariamente rumbos malos o buenos, pero siempre han tenido como que un ideal. Ser abogado, ser profesor, ser doctor, dedicarse a tal cosa. Pero por lo menos a mí en lo particular me costaba como que tener una meta clara, ¿sabes? O sea, siempre fui un buen estudiante, eso sí, pero no fue sino hasta los últimos días de quinto año que me decidí que quería estudiar cine, medios audiovisuales. Pero incluso yo pienso que de no ser por un par de buenas coincidencias de Dios, tal vez ni siquiera sabría qué estudiar, ¿sabes? Sí,
Desde pequeño que tenemos lo de los superhéroes. Al pasar el tiempo, luego cuando comenzamos a despertar destrezas en el ámbito deportivo, quizás para uno fue Cristiano Ronaldo, para otro fue Messi, o de pronto en el campo del béisbol, o de pronto en el ámbito de la informática, cuando fueron teniendo pues personas que fueron exitosas dentro de una rama determinada. Luego entonces cuando llega el momento en que ya se toman las decisiones, sobre todo después de bachillerato, ya uno debe ir madurando esa decisión de lo que uno desea. Ese llamado vocacional no puede irse por un camino de los intereses, como cuando un muchacho uno le pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y ellos inmediatamente suelen decir, quiero estudiar criminalística, quiero estudiar para el CPC detective, porque es una forma, una vía, o de pronto algunos dicen Guardia Nacional, porque piensan en el sentido negativo, sobre todo en lo que es el sobornar, el buscar las maneras de conseguir el dinero fácil, pero no existe una actitud de sacrificio, y de ahí viene entonces la otra parte de la vocación, que la vocación exige sacrificio, exige renuncias, exige de nuestra parte, de lo que la misma Biblia dice, caminar por el camino angosto. Por lo menos tú eres catequista. Yo creo que, no sé, ahorita sé que se te confirmó un grupo de chamos y yo creo que todo ese proceso, y más con una pandemia que les cayó encima, tuvo que ser bastante difícil. Bueno, sí fue un poco pesado el cargar con esa carga de tener la responsabilidad de conducir la espiritualidad de los niños, y creo que la pandemia nos afectó en la forma de que nos cortaba los medios en los que lo hacíamos, porque las catequesis eran presenciales, entonces el ya no poder reunirnos creo que nos afectó un poco, pero pudimos llevarlo de cierta forma un poco virtual, y bueno, gracias a Dios la pandemia fue controlándose un poco y pudimos volver a culminar ciertas clases puntuales con todas las medidas de seguridad, y bueno, fue una bendición pues como que finalizar esa ¿cómo que? Catequesis de los niños. Claro. Ese itinerario, iba a decir ese año. A mí en lo particular, yo los admiro un poco a ustedes porque ese tipo de opciones de vida que son tan radicales o tan definitivas, a mí me parece que hay que ser verdaderamente un héroe para poderlas tomar. Pues no sé en qué día en particular usted decidió que quería en efecto seguir a Cristo, ser sacerdote. Yo sí me acuerdo cuando Pedro fue nombrado catequista, porque eso fue como que en una reunión del grupo juvenil, pero en particular esas opciones de vida son bastante difíciles de asumir, pues. Y yo creo que en el momento en que algo es definitivo es cuando uno comienza como que a ver verdaderamente tanto las consecuencias, los pros y contras que traen nuestras decisiones, como, bueno, el hecho de que por lo menos el sacerdocio, la vida de catequista, son cosas que requieren todo de nosotros, ¿no? Sí, son dos momentos bastante difíciles dentro del camino vocacional. La primera es la toma de decisión. Al momento en que tú tomas la decisión, asumes una responsabilidad. Tomar decisión y asumir responsabilidad es inmediatamente abrirte al camino de la madurez, porque prácticamente eres tú el que estás decidiendo. Eso, no es nadie que te lo ha dicho, eres tú que lo has decidido, porque te gusta. Y cuando tú haces algo que te gusta, tú no estás esperando la retribución. Y inmediatamente al no esperar eso, al no buscar eso, la abundancia te persigue, porque justamente el hecho que tú hagas lo que tanto te gusta y te estén pagando por eso, o sea, ya tú dejaste de trabajar en ese instante. Y en segundo lugar, ya tú tomaste la decisión, pero viene el segundo paso. La vocación es como el matrimonio, no es que ya te casaste y todo va bien. Ahora viene un camino de permanencia. Y la permanencia es cómo en ese camino, en ese itinerario, en ese proceso que tú has decidido ser lo que eres, pues te toca entonces cultivar eso que tú has decidido serlo, formándote, realizando acciones que a través de los detalles vayan cultivando esa decisión, y que no se pierda ese amor primero, esa emoción primera con la que decidiste ser lo que eres. Claro. Hoy, conociendo la actualidad de cómo están los jóvenes y cómo está la juventud, ¿consideraremos que es más fácil encontrar la vocación o que nos cueste más conseguirla? Buena pregunta. Yo creo que de alguna manera es más fácil, porque siento que cuando los tiempos son más revueltos o como con más
distanciamiento entre unos y otros, se nos hace más fácil ver cuando un camino es correcto, pienso yo. Por lo menos, si usted ve cualquier red social, ve que hay un sinfín de jóvenes que están como en caminos muy relativistas, con una moral muy relativa, siguiendo de repente movimientos como LGBT, de repente incluso movimientos políticos que hemos visto que son malos. Y sin embargo, como católicos, yo pienso que es ahí cuando hay dificultad que es más fácil acercarse a la cruz. Tiene su parte que se ha hecho más fácil y más difícil, tiene las dos visiones. Por un lado, es más fácil porque los tiempos actuales que estamos viviendo son tiempos de crisis. Crisis por la pandemia, crisis por la situación político, social, económico que vivimos aquí en Venezuela. Y eso obliga con los momentos de crisis a que las personas tengan una actitud reflexiva, porque al caer en un cuadro de nostalgia, de depresión, los lleva a reflexionar y justamente es oportuno el momento para que se acerque una ayuda, una mano amiga, una orientación que pueda brindarle una luz hacia donde determina su voluntad. Pero por otro lado, pues también es una desventaja y se hace más porque en la mayoría de los casos esta misma situación de crisis que vivimos ha llevado a que muchas personas puedan cerrarse, no tengan alternativas como esta que están teniendo a través de las redes sociales, donde las personas, donde muchos de los chamos puedan tener esa orientación, esa mano amiga puede ser este encuentro, este video, esta presentación que se está haciendo, como en muchas otras, pero al no tener los recursos, al no tener esto, pues no queda otra que refugiarse en unas conductas adictivas como la droga, el alcohol, la sexualidad, que bloquean el proceso de iluminación hacia donde ha de orientarse la voluntad y la decisión del individuo. Claro, porque muchos piensan que el refugiarse en esas cosas como que alivia el constante pensamiento de que no encuentran en el que son buenos. Y se les hace más fácil de sobrellevar lo que estén pasando mediante las drogas, el alcohol, lo que sea. Encuentran como que cada uno su propio vicio personal. Sí, yo creo que vivimos en unos tiempos en que la ansiedad está muy generalizada, pues. O sea, por lo menos, sin ir más lejos, incluso en mi caso, a mí el otro día mi director espiritual me invitó a una convivencia vocacional que se iba a hacer. Al final no pude ir porque un día antes me comenzó como que a dar un poquito de alergia y preferí no ir para no poner en riesgo a nadie. Pero así yo supiera que, bueno, lo que yo quiero hacer ahorita es irme a Mérida, estudiar mi carrera y de repente volver a ver el ámbito, o sea, volver a meditar la vocación religiosa dentro de unos años, pues por alguna razón me comenzó a dar una ansiedad, ¿sabes? O sea, de repente el hecho de esa invitación ya me hizo como que sentir inseguro, me tambaleó un poquito todo lo que ya daba por hecho. Y no sé, para empezar, no sé si eso es normal que suceda. Y segundo, no sé si es el mismo caso de muchos chamos que de repente sienten inquietud vocacional al sacerdocio, chamos que sienten inquietud hacia la vida consagrada, pero no se atreven a dar ese paso porque sienten que el mundo completo les va a cambiar o sienten que todo lo que tenían pensado para su vida se va a esfumar, ¿sabes? En el que hay muchos conflictos en las redes sociales, ¿no le pasa que se mete y no pasa, no sé, unas 10 publicaciones sin que aparezca algo de que atacan a la Iglesia Católica, ya sea por los niños muertos o porque los LGTB que quieren matrimonio, que el Papa les apruebe el matrimonio y les dé la misa, no sé, ¿no le pasa eso? Sí, claro, y es cuestionante sobre todo cuando el mundo en general, sobre todo a través de las redes sociales, atacan tremendamente el sacerdocio, pero aún así hay cosas que nos recuerdan a nosotros y nos llenan de mucha confianza. Es cuando Jesús nos dice en su palabra: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Entonces, lo que más se tiene, inclusive dentro del mundo del ateísmo, no es el hecho de la negación de la existencia de Dios, sino el odio que le pueden tener a Dios, porque al quedarse en las categorías de que Dios es bueno, de que Dios es todopoderoso y que no cumplió los deseos de lo que yo le solicité, entonces inmediatamente existe el repudio. Ese mismo repudio puede haber también de notarse en la generalización de todo lo que se refiere al camino sacerdotal y eclesial. Y sobre todo cuando es la misma palabra, no el sacerdote, sino la misma palabra, que a todos, inclusive a nosotros mismos, como arma de doble filo, viene a todos a disciplinarnos, a exigirnos,
a iluminarnos pues en ese camino de un verdadero amor disciplinado que nos orienta a la plena la verdadera libertad. Claro, porque como que la gente se finca en el que ciertos representantes nuestros como que han tenido sus errores y fallas y por ahí como que siguen sacando cosas a flote, pues de que nos meten a todos en un mismo grupo debido a esos errores que hayan cometido. Claro, y ahorita es como casi por el hecho de ser católicos, esperan que respondamos por cada error que ha cometido un católico a lo largo de la historia. Entonces, yo sí he visto por lo menos mucho odio hacia la iglesia. Sí. Incluso dentro de los mismos católicos, por lo menos no sé si se acuerda que hace unos días el Papa sacó un motu propio poniendo unas regulaciones sobre la misa tradicional, e incluso gente que se dice católica salió a molestarse pues y a hablar pestes del Papa Francisco por una cosa tan simple como poner unas regulaciones. Sí, existe, ahorita prevalece mucho en todos los ambientes una actitud del ego, de la soberbia, de que mi verdad, de la verdad subjetiva y no ese criterio de poder trabajar en equipos, de caminar en comunidad. O sea, siempre se está buscando como que brillar de manera solitaria, pero no hay una disposición de poder valorar y descubrir a las demás personas los talentos que puedan tener y puede mirarse en la misma convivencia humana de la cual la vida parroquial no escapa de ellos porque estamos en el mundo. Yo recuerdo que mucho tiempo yo fui parte de un secretariado parroquial de pastoral juvenil y la verdad cuando llegó mi momento en ya como que presentar mi renuncia, porque ya había pasado un trienio, que en realidad en pastoral juvenil no se debería permanecer mucho tiempo dentro de un mismo servicio porque se tienden a crear diferencias, disoluciones. Entonces yo consideré que ya había llegado mi momento y bueno, presenté mi renuncia y sin embargo, por lo menos gente que yo quería y estimaba, pues me dijo como que había sido algo egocéntrico de mi parte, pues el hecho de pasar de ese servicio para servir en otra manera, pues. Entonces, incluso al renunciar a cosas, digamos que dentro de la iglesia, por ejemplo, el día que Pedro tenga que dejar de ser catequista porque ya no pueda más, el día en que usted ya no sea, por lo menos ahorita usted es delegado de obras misionales pontificias, el día en que ya usted no sea delegado de misiones, eso también se puede considerar vocación, como que el dejar algo al lado, aparte para meterse en otros proyectos. Tenemos que tener claro que el fin último de todo el servicio a la iglesia en cada uno de sus carismas es uno solo, la salvación de las almas. Entonces, puedes dejar de ser catequista, dejas tu oficio como tal, pero tu vocación de catequista nunca la vas a perder porque lo sigues siendo con tus amigos en el entorno de juvenil, universitario, familiar, social. Yo podré dejar de pronto de ser delegado o director diocesano de misiones, pero la actividad misionera, la esencia, la vocación misionera, la sigo manteniendo en el lugar donde yo me encuentre. Es decir, no son los cargos los que nos definen a nosotros como personas, no son los cargos, es nuestra vocación de servicio, nuestra entrega, nuestra labor, eso es lo que a nosotros nos define. El cargo viene a ser un accidente temporal que la vida nos otorga. A mí me gusta mucho, bueno, no es que me guste, pero me llama mucho la atención cuando el Papa Benedicto XVI decidió renunciar a su ministerio papal, porque bueno, ya estaba enfermo, estaba bastante mayor. Entonces yo creo que ahí podemos ver un ejemplo de cómo muchas veces tenemos que no bajarnos de la cruz, sino como permanecer a un lado. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención Vamos a comentarlo y después César edita todo eso y que se vea. En la cuestión en el mundo de los jóvenes y de las personas adultas inclusive, es el tema del desamor. Y lamentablemente muchos de nuestros muchachos, sobre todo esta generación de cristal, no me diferencia entre el amor como sentido trascendental y el placer. Entonces, los seres queridos, los amigos e inclusive hasta su propia familia que por X razón se han tenido que marchar a otro país, ellos le llaman que existe un cariño, pero el amor ya no está, porque simplemente están distantes, están lejos.
Y entonces ellos reducen al amor a algo presencial, tangible, que ellos puedan ver. Entonces cuando hablamos del tema placentero, no me refiero simplemente al ámbito sexual, sino me refiero a lo que los sentidos pueden percibir. Y entonces yo me cuestiono y me digo, oye, si el amor de los amores nos vino a enseñar a nosotros que la riqueza del verdadero amor está en la ausencia, porque el amor de los amores vivió con nosotros, nos deleitó en los sentidos, en lo tangible, con su presencia humanizada, pero llegó un momento en que Él se va y a Él irse se queda justamente con nosotros. También muchos seres queridos, inclusive los que han fallecido, se han ido, pero quedan con nosotros y el amor siempre permanece. Eso es lo que nosotros entendemos como la trascendencia del amor, la trascendencia del amor aún en la ausencia física. Pero muchas de las generaciones actuales no comprenden ese misterio, no comprenden esa dimensión, pues. Me gustó la labia. Pero entonces eso quiere decir que yo puedo tener una relación a distancia. Sí. Es un tema complicado. Sí, yo creo que sí se puede. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que ellos tuvieron varios 5 años desde bachillerato, estuvieron de novios, desde que salieron de bachilleres. Entraron a la universidad, se graduaron de técnico superior y ella se fue a trabajar con las obras misionales en Caracas y el novio vivía en Margarita. Así transcurrieron 3 años, ella prestando el servicio como repetidora nacional. Y después de esos 3 años, ellos me dicen, ya ahorita son esposos, se casaron después que terminó su proceso, y ella me dice que la prueba que ellos pudieron vivir en la consolidación de ese amor fueron esos 3 años de ausencia, porque esa ausencia les permitió a ellos probarse en perseverancia, en fidelidad y en todas aquellas cosas que les llevaron a sembrar ese sentido trascendente de su vínculo. O sea, nosotros pensamos en la vida nuestra que la solidez radica en torno al placer carnal y ahí entra hasta el ámbito sexual. Por eso es que las canciones actuales nos vienen a degradar esa formación diciendo que distantes de matrimonio, distantes felices los 4, o sea, porque simplemente están satisfaciendo una necesidad humano-carnal. Pero en este aspecto de lo que ellos nos muestran, sí, el amor va mucho más allá de eso, porque entonces cuando lleguen a viejitos, cuando estén ancianos, que ya justamente les toque vivir como hermanos, entonces el amor se va a acabar. No, el amor es mucho más real cuando un matrimonio llega a la ancianidad y comienza a comprender esa relación, esa unión de almas que ha existido entre él y ella. Entonces, eso hoy en día es una urgencia poder hacérselo saber a muchos muchachos y que esa realidad sí es posible. Creo que también desespera hoy en día como que a esas personas que deciden como que tener esa relación a distancia, porque están como que todos esos factores que influyen en la relación, como los celos, que la pareja quizás no vuelva pronto y el desespero de que no poder ver a la persona, como usted dice, afecta. Creo que es algo que hace que estas relaciones a distancia no funcionen y es lo que no sé. A mí me gustaba una chama que era de mi parroquia, pero se fue de la ciudad. ¿Qué pasó? Bueno, ¿verdad que si tú eres testigo de ello? No soy el testigo. Se fue de la ciudad, pero a mí me seguía gustando la chama, pues. Entonces con el tiempo como que no fue que la superé, sino que fui como que ignorando mis sentimientos hasta que ya dejé de sentir cosas por ella, pues. Y eso es algo muy importante, son como que etapas que tenemos que vivir para ir superando y madurando a la vez. Entonces, no sé, ahí hice lo correcto, por ejemplo. Estamos orgullosos de ti, un saludo para nuestra amiga. No, pues, ¿qué pasa? Ahí tú me censuras. Oye, creo que sí, todo en la vida es cuestión de etapas, como dice, etapas que pasan y que nos llevan a nosotros a descubrir y a diferenciar la ilusión, el gusto, el placer, el feeling y por supuesto el amor. Y el amor viene a ser pues la corona de toda esta red, hasta entre el atractivo, o sea, que lo que me gusta, pues toda esta suma de todas estas categorías me llevan entonces a cultivar el amor. Las personas no se casan no porque estén enamoradas, sino porque hay un feeling, se sienten atraídas y les toca en ese proceso, después de haber tenido esa unión matrimonial,
ir trabajando en el amor, porque el amor se trabaja, el amor no llega y sí, eso es una emoción temporal, pero llega un momento en que esa emoción pasa y nos toca a nosotros ir cultivando a través de detalles esa decisión que se tomó. Y eso puede ser aplicable a cualquier tipo de vocación, por ejemplo, al sacerdocio. Inclusive hasta el sacerdocio. Incluso al mismo trabajo. Hasta el trabajo, eso aplica para todo llamado vocacional. Yo quise ser sacerdote porque me gustaba, porque me llama la atención, porque veía sacerdotes que eran hombres ejemplares y yo quería seguir también ese ideal. Pero una vez que ya soy sacerdote, comienzo a ver la otra cara de la moneda, que es la realidad humana, el convivir con varias tipologías, con varios tipos de personas, el hecho de tener también otra realidad dentro del gremio sacerdotal, las limitaciones humanas que podemos tener como la soledad, todas estas realidades humanas que muchas personas pues ya todos conocen, pero que dentro de todo eso es también mi trabajo poder cristianizar y darle un sentido trascendente a cada una de esas situaciones, de esas debilidades que en mi realidad humana pues yo puedo tener como sacerdote, darle un sentido mucho más trascendente, mucho más espiritual que me lleve a mí a respirar en esperanza y a tener un corazón y una vida según el corazón de Cristo, pues. Y eso, por supuesto, en medio de esa dificultad. Bueno, tuvimos un pequeño corte, cosas de producción, se nos acabó la pila en la cámara, pero justo estaba por preguntarle al padre si, o sea, los llamados, sí, puede tenerlo, los llamados temporales, por ejemplo, pudiera ser el noviazgo, pudiera ser los trabajos temporales o los servicios que ocupamos temporalmente en la iglesia, se pueden considerar también una vocación. Bueno, todo lo que implique una actitud de servicio y cuando nosotros los asumimos por amor, eso puede ejercitarse como una vocación, porque el llamado va en función de la necesidad inmediata que tú puedas solventar. Ahora, dentro del camino del noviazgo no puede decirse como una vocación en sí, sino a un itinerario o un camino que se hace en miras a llevarte a una vocación, porque no podemos decir yo tengo vocación de seminarista, tengo vocación de estudiante universitario, o sea, esa forma parte del proceso a la cual yo me voy apuntando en la meta, o sea, el recorrido hacia esa meta viene a ser ese descubrimiento de si esa es mi vocación. Entonces, el que está en el seminario no es que tiene vocación ya porque va a ser sacerdote, eso lo va descubriendo en su caminar, de la misma manera el que va siendo novio, o sea, el noviazgo viene a ser un proceso de descubrimiento para finalmente tomar la decisión de esa vocación o ese llamado que tiene a la vida familiar. En los casos de los servicios temporales de la iglesia, hay situaciones en la iglesia en las que yo no quisiera tomar, pero la iglesia ha visto en mí unas cualidades de las cuales yo no puedo tenerla o no me las veo, pero me llama a realizar determinada servicio concreto. Cuando yo asumo ese servicio con mucha fe y lo hago por amor, aún entregando mi voluntad, de la cual no quisiera, pero yo lo asumo por fe, pues eso también se pudiera considerar un llamado vocacional. Es el camino estrecho que llama la palabra. No quisiera hacer eso, oye, te invito para que vengas a limpiar o que vengas a hacer eso. A mí no me gusta limpiar, no me gusta fregar los corotos, no me gusta hacer esto, pero si es la iglesia o es la autoridad o es mi mamá o es una persona que me lo está pidiendo por amor, ¿cómo yo negarme a ese llamado que Dios me está haciendo a través de esa persona, en este caso a través de la iglesia? Pues lo voy a asumir con la mayor dedicación, considerando que no quisiera, pero voy a hacerlo por obediencia. Y en esa obediencia yo voy descubriendo, en esa entrega amorosa sacrificial, ese llamado que tengo hasta que llega el punto en que termina gustándome. Y ya para terminar, ¿qué dirían ustedes que es lo más difícil de su vocación? Por lo menos tú como catequista, usted como sacerdote. Como catequista, el buscar las nuevas maneras para llevar el mensaje de Dios y tener siempre como que estar actualizado. Pienso que una de las cosas más difíciles dentro del camino del sacerdocio es tener el tiempo para ir pensando en la creatividad de cómo llevar el mensaje. Son muchas de las cosas que yo puedo tener en contra de realizar el servicio ministerial, sobre todo por esta situación de crisis que estamos viviendo en la actualidad. Pero creo que lo más difícil será el yo sentarme a meditar de cómo poder emplear
una pastoral con mucha mayor creatividad para que el mensaje pueda llegar a muchos. Y dentro de todo eso, por supuesto, incentivar mi cercanía y mi amistad y mi relación con Jesucristo. Bueno, verdad, un placer compartir este encuentro entre panas. Y bueno, ya será hasta la siguiente vez que nos podamos reunir. Dios mediante será muy pronto. Y bueno, también quiero aprovechar a mandar un saludo a Mayautología, que es un podcast que tiene una estructura muy similar a esta y de las cuales me robé un poquito la idea. Entonces, bueno, la idea es seguir evangelizando y decir sí a la vocación del Señor.